buen día. Estamos en una edición más de Diálogos y Perspectivas, elecciones 2024. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con el diputado Héctor Barba, de la fracción del PAN, y que también está coordinando los esfuerzos del proyecto de salud de la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Jaime Ramírez Barba, soy médico de profesión, soy político ahora, y también soy esposo, padre, abuelo, servidor, he sido administrador público y ya con experiencia en varias legislaturas y teniendo el honor que nos concedió la coalición Fuerza y Corazón por México con Xóchitl Gálvez de coordinar la mesa de salud. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted. Gracias por su espacio. Y bueno, tomando en cuenta la apretada de su agenda, pues vamos a tratar de compactar muchos temas que queremos platicar con usted. De inicio, ya estamos a menos unas semanas, meses realmente de que termine la presente legislatura. Diputado, ¿cuál es el sentir, una reflexión de este cierre? ¿Qué se siente al final? ¿Satisfacción? ¿Hubo algo que quedó pendiente, cierta frustración en los trabajos del Congreso al término de la presente legislatura? Bueno, mira, en estas dos legislaturas que he estado, porque soy diputado en elección consecutiva, yo ingresé junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en estos 6 años realmente no ha habido legislatura. Ha habido una mayoría de Morena asociada a sus partidos rémoras, como es el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y en ocasiones Movimiento Ciudadano, que no entiendo cómo juegan a veces. Pero realmente nuestra postura ha sido una postura muy crítica, muy testimonial de las cosas que están mal. La mayoría de las iniciativas del presidente han sido aprobadas, menos 3 las constitucionales, en las cuales quedó él muy molesto. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, temas tan serios como lo que hizo que fallecieran más de 800,000 mexicanos hoy enlutados, que tengamos más de 225,000 niños huérfanos, más de 1.5 millones de personas en pobreza extrema por motivos de salud, y que ni una sola ocasión en esta legislatura ni en el Senado se haya tocado el tema de la pandemia en la Comisión de Salud o en el Pleno, o que no haya podido venir nunca el secretario Alcocer, que es el responsable de esta estrategia, o el negligente criminal de Hugo López-Gatell a sesionar al Congreso para ver qué estaba pasando, o que nunca hubieran aceptado una comisión independiente para evaluar la pandemia, de marca de cómo el grupo de Morena nunca estuvo como legislador, nunca fue un poder, realmente fue un tapete del Ejecutivo Federal, estableciéndose francamente una dictadura en el país. Nos sentimos como Acción Nacional contentos porque fuimos muy propositivos, logramos frenar las cosas importantes para el país, fuimos realmente un contrapeso para el gobierno, y que las leyes en las cuales la mayoría, juntándose Morena, el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, bueno, pues ahí ya será la responsabilidad de ellos en el tiempo lo que va a pasar con los ciudadanos. Claramente este país ha tenido retrocesos importantes en la libertad, donde ya no hubo opciones tan siquiera de elegir, donde hubo personales tan queridos por todos los mexicanos como los profesionales de salud, que fueron los más muertos en todo el mundo. Lejano estuvimos del segundo lugar, con mayor número de profesionales muertos, la gente quedándose pobre sin medicamentos, hablando en el tema que me compete. Y en el caso de la transparencia, pues qué puedo decirte, cosas tan graves como que están comprando casi al doble del precio los medicamentos que se compraban en el 2018 a un precio y se pagan al doble. Entonces la gente no tiene medicamentos, no hay citas, un sistema de salud fragmentado. En el tema de energía, pues qué puedo decirte, no hay certeza jurídica, muchas de las empresas de energías alternativas fueron quitadas, estamos otra vez quemando combustible. En el caso de la economía, se ha incrementado el salario mínimo de manera importante, pero la inflación de los alimentos va mucho más arriba del salario mínimo. Eso es solamente un esquema impresionante, y lo que ellos dicen, que apoyan mucho los programas sociales, es menor que en el año 2018. Cuando tú analizas la cantidad del PIB en programas sociales con el total del presupuesto aprobado, que en este caso casi fue de 9 millones de pesos, 2 puntos menos en el caso de programas sociales con el presidente López Obrador que en el último año del presidente Peña Nieto. Usted comentaba un punto muy importante, que en la Cámara de Diputados en esta legislatura, en los últimos 3 años, fue un contrapeso importante. Si nosotros recordamos, en el año 2018, Morena y sus aliados tenían una mayoría calificada, y que inclusive tenían las condiciones para sacar adelante las reformas constitucionales que quisiera el presidente. Vienen las elecciones intermedias y las pierden esa condición de poder aprobar reformas constitucionales. Aquí el punto es, diputado, ¿qué importancia tiene en un Congreso en donde sea auténticamente un contrapeso del Ejecutivo
Desde la escuela nos enseñan los tres poderes, que cada uno tiene autonomía para que entre los tres saquen adelante los proyectos del país y no funcionen como simplemente un calificador de las propuestas de uno y pasar las propuestas al fast track como lo era, recordémoslo inicialmente, la época del PRI de los 80s, donde pasaban iniciativas ni las discutían, ¿no? ¿Cuál es la importancia de su contrapeso de cara inclusive ya viendo hacia el futuro en la próxima legislatura? Es una buena pregunta, Alejandro. Primero comentarte que como Congreso de la Unión nunca tuvieron mayoría calificada, por eso pudimos frenar algunas iniciativas. Es decir, en el Senado no tenía mayoría calificada, sí en la Cámara Baja, pero no en el Senado. Entonces, bueno, mira, la fecha era 1813 y un personaje, José María Morelos y Pavón, firmó lo que se llamaba una carta de sentimientos a la nación, que luego se convertiría en la Constitución de Apatzingán, tomando el modelo francés por la educación que se tenía en aquel entonces y la influencia que tenía Francia en la educación mexicana. Se estableció que los poderes de la Unión tendrían que ser tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y esta relevancia se da porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es importante que haya estos tres frenos, y además de manera consecutiva a partir de 1917 empezó a haber organismos técnicos autónomos, los cuales también daban la labor técnica para que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial pudieran tener ese parámetro. Nosotros reconocemos, por ejemplo, de los más recientes organismos autónomos, está el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, que ha sido el que más rápido se armó desde que se empezó a hacer el planteamiento, ganó la confianza de la ciudadanía para establecer precisamente cómo iba a ser el desarrollo social y la evolución de la pobreza en los mexicanos. Pero también está el Banco de México, también está el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, está el IFETEL, por señalarte algunos de ellos. Y bueno, este gobierno, desde que llegó el presidente López Obrador, dice que no me venga con que la ley es la ley. Él no quisiera tener ningún contrapeso. El legislativo es una dictadura sanitaria y eso se vio claramente en el caso de materia de salud. ¿Ves? Para empezar, él determina, siendo constitucionalmente hablando, hay un consejo que se llama Consejo de Salubridad General en el artículo 73 de la Constitución, y marca que en el caso de epidemias del país tomará el control aún sobre el aspecto administrativo de este país. Bueno, pues el presidente nombró la pandemia como una enfermedad grave un mes después de que la OMS lo hizo. Pues ya con eso te puedes imaginar que entonces subestimó el problema, no hubo un plan de preparación, de actuación y de contingencia contra la pandemia, y luego ese consejo nunca más volvió a sesionar. Y a puros decretazos, comprando a oscuritas todo compras directas, nadie podía salir, ningún gobernador podía comprar, ninguna empresa podía traer vacunas más que lo que dictara el Estado. Bueno, la pandemia terminó en mayo y seguimos en dictadura sanitaria, porque el presidente está importando otra vez vacunas no reconocidas por la Organización Mundial de Salud, no reconocidas por empresas extranjeras, y sin embargo las importa, y está importando medicamentos sin registros sanitarios. Está impidiendo que haya mecanismos de reducción de daños en el caso de vapeo, que impide que entre o que salgan productos, cuando claramente en otros países son técnicas válidas para cuando alguien quiere dejar de fumar. Entonces estamos en una dictadura sanitaria, un presidente que golpea un día sí, otro día también, y claramente el impedirle que sean los ciudadanos los que él quisiera haber quitado de la elección, como es el INE, bueno, pues fue su primer gran fracaso. El segundo gran fracaso que quería era hacer una reforma eléctrica que tampoco le permitimos. Entonces, con estos frenones que le dimos para que no pudiera quitar los órganos autónomos, con estos frenones que le hemos dado un poco para la Suprema Corte de Justicia, pues se logró frenar, pero el presidente está realmente, pues está mal de su cerebro, pues, para acabar pronto. O sea, su salud mental está claramente dañada por la manera en como está insistiendo en poder dañar ahora al Poder Judicial y a un Poder Legislativo que te digo francamente, no hubo una sola cosa que no les pidiera que no lo hicieran. Y en lo corto te decían los médicos, oye, está mal el presidente. Aquí una diputada de Oaxaca decía, es que está muy mal el ISSSTE. Nunca vino el ISSSTE, nunca vino a dar ningún tipo de noticia. Nunca pudimos hacer que, a pesar de todos los cambios constitucionales que se le autorizaron, realmente México fuera mejor. Realmente tenemos un presidente que, a mi juicio, ha tenido un gran fracaso al querer destruir el fundamento de la democracia, del Estado de Derecho, y una pérdida absoluta a los derechos humanos.